seguimos en Armando Diálogos y como están ya apreciando nuestro querido público, esto se está poniendo muy interesante. Yo al menos en estos primer corte me di cuenta de que mi concepto de salud mental era muy estrecho, ya vino y ya nos amplió la dimensión del concepto de salud mental. Y ya también capté que la importancia de una salud mental es más allá de un asunto meramente, digamos, médico, que sí tiene esa dimensión médica, pero en realidad invade y permea todo el contexto social, y que aparte, bueno, la violencia, que es el tema del Congreso, la violencia tiene múltiples caras, por lo que vemos, y muchas dimensiones. Tiene desde actos muy sutiles de una simple negativa hasta los golpes más horrendos que puede los seres humanos vivir, y desde una dimensión como quizás ahorita la guerra en Gaza, bueno, de Israel contra Gaza, hasta, digamos, negarle la herencia a alguien, y pasa por muchos elementos de la vida cotidiana, pero también en muchos momentos de la vida, digamos, si así se podría decir, extraordinaria, digamos, o muy relevante. Así que ese congreso, ¿quiere agregar algo más, doctora? Mire, porque me imagino que ha de haber sido muy interesante, algunas afirmaciones, algunos acercamientos a este fenómeno. Sí, claro que sí. Hubo temática como violencia moral, ética de las víctimas, estatus de la violencia digital en el Estado, avances y repercusiones, además de la conferencia magistral Génesis, Desarrollo y Consecuencia de la Violencia Escolar. Esa fue impartida por el doctor que vino ponente, el doctor José Gómez Herrera, profesor titular de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalca, UNAM, y fue en la segunda etapa, popularidad juvenil a través de actos violentos, el like en las redes sociales, como estímulo promotor de violencia en las redes sociales, la violencia destilada desde el poder, la protesta social y la violencia, que es muy interesante, nutrición y violencia y su correlación con la salud mental. Y hubo un foro también que se llama Violencia en el contexto de salud obstétrica, geriátrica y oncológica. También hicimos todo, cada vez que hacemos congresos, lanzamos convocatoria para que participen con trabajos de investigación los muchachos, que tienen que ver con temáticas de salud mental, y siempre hay premios del primero, segundo y tercer lugar. Entonces son temas muy interesantes que hicimos también. El tercer lugar de la temática, quien ganó el premio con su trabajo de investigación, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia en el estado de Durango, de los autores Nadia María Albergue Miranda y Paola Etzel Hernández Ramírez, de la Universidad Vizcaya. En segundo lugar, explorando el cerebro suicida, genes diferencialmente expresados en la corteza frontal y su vínculo con la glía, de los autores Daniel Francisco Ramos Rosales, Cristian Echeverría Carrilla, Francisco Javier, bueno, que son varios de la Universidad Juárez del estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez. Y en primer lugar, efecto del suplemento de magnesio y vitamina D sobre la ansiedad y depresión en sujetos de síndrome post-COVID, de los autores Karen Orona Díaz, Luis Cimental Medina, Maya Orranti Itzel Cisneros Ramírez, Marta Rodríguez Morán y Fernando Guerrero Romero, de la Unidad de Investigación Biomédica del Seguro Social, ¿sí? Entonces, participaron gente también del Instituto de Salud Mental. Hubo una obra de teatro alusiva a lo que es el patriarcalismo y la violencia de género. Estuvo la maestra Patricia Martínez, catedrática de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. El doctor Marco Antonio Vázquez Soto, ¿sí?, que también fue ponente. La doctora Viviana Emanuel Soto Villarreal, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito. El maestro Adrián Guadiana del ISMED, el doctor Manuel Salazar, que es psiquiatra del ISMED, la doctora Nayeli Ortiz, psiquiatra también del ISMED, el doctor Gabriel Molotla, también del ISMED, la doctora Carla Camarillo, que es psiquiatra, la maestra en psicología Laura Sánchez, que fue el foro, y el maestro en psicología Alejandro Reséndiz, ¿sí? Entonces, como usted verá, hubo una participación muy fluida, muy importante, en función de psicoeducar a la población
que tengamos el entendimiento que la violencia no es normal, que hay muchos factores que generan la violencia en el ser humano, como las violencias silenciosas o invisibles, como decíamos, la cultural y la estructural, y que bueno, en muchas ocasiones hay intereses políticos de por medio, porque así es la violencia estructural, porque es el sometimiento de una persona con el otro, ¿sí? Sí. Eso es algo muy importante. Y creo que la dignidad del ser humano no puede ser transgredida por estas circunstancias de los distintos tipos de violencia que existen en el planeta. Es una otredad que la puedes cosificar y que la puedes maltratar, que se oye, bueno, yo lo veo ahorita, de repente pasó por mi mente esta relación de cómo una persona o una perspectiva de un ser humano con respecto a otro puede ejercer violencia en aras de que él se sienta superior y quizás mire a la otra persona inferior. Hay algo de eso, quizás uno de los motivos principales de la violencia es que al mirar al otro lo miramos, primero, no con simpatía, y en segundo lo vemos disminuido de alguna otra manera, y uno con poder quizás aprovecharse de esa aparente disminución o aparente abuso que puede uno cometer. Estos mecanismos, digamos, son muy antiguos, muy antropológicos por una parte, pero también muy psicológicos. También estaba viendo en todo lo que está diciendo es que ese fenómeno no puede ser abordado con una sola mirada, sino que tiene que tener múltiples miradas, incluso hasta la literatura supongo que puede aportar muchas cosas interesantes de los vínculos humanos a partir de la violencia o a partir de la posibilidad de la no violencia también. Me gustaría saber, ¿sí tenemos posibilidades de librarnos de este camino de la violencia? Para mí es un tema que siempre me ha fascinado. ¿Cómo podernos despojar de esa cultura milenaria, porque es milenaria, de imponerse por la violencia? ¿Cómo entrar a una dimensión, lo voy a decir así, un poquito más búdica? No sé si sea el término, yo sé que no es el término científico, pero con eso quiero decir como una relación más iluminada en términos de una conexión humana más equilibrada. ¿Es posible? Sí, es posible. Repito, desde el momento en que hay jerarquías, hay el poder el uno sobre el otro, en donde crece la ambición del ser humano, en donde esa circunstancia genera precisamente que no todas las personas están capacitadas para manejar el poder. El poder se hizo para servir, no para servirse. Claro. Y ahí es donde viene la enfermedad del poder, ¿sí? Y entonces el poder se convierte en enfermedad porque es algo que no pueden estar sin poder y siempre tienen que tener subalternos o alguien a quien manipular, porque la mentalidad del oprimido es el arma más poderosa del opresor. Para que haya un oprimido, tiene que haber un opresor, ¿sí? Y entonces, bueno, esas son circunstancias. Ahora, hay algo muy importante que tenemos los seres humanos, doctor. La conducta del ser humano, todo lo que mueve, el motor que mueve la conducta del ser humano son las emociones, positivas y negativas. ¿Qué pasa cuando fomentamos las emociones positivas? Como es el amor, el respeto, la dignidad. Entonces, en la crianza desde pequeños, nadie nace enseñado para ser papá y mamá. Claro. Y entonces hay que empezar a enseñar a los padres de familia, quienes quieran ser padres de familia, a los actuales, ¿sí? A los presentes y a los que tienen todavía hijos, niños y adolescentes, para que sepan cómo se tiene que manejar esa crianza positiva. La crianza positiva tiene que llevar un componente, porque si no tuviésemos emociones, pues no existiríamos, así de sencillo, ¿sí? Y de las emociones positivas, el afecto, el amor, demostrado física, verbalmente y en actitudes, el respeto, la dignidad. La dignidad es un valor muy importante, en donde el mismo individuo se respeta, se cuida y tiene la capacidad de poder respetar al otro, de ayudar al otro, para poder pedir que no le pisotee su dignidad, ni usted pisotearle su dignidad, y no solamente a los seres humanos, a todos los seres
vivientes a la comunidad viviente. viviente del planeta, ¿sí? Sí. Entonces es aprendizaje, es crianza positiva asociado a lo que estamos generando como sociedad, que vuelvo a repetir, vivimos en una descomposición social. Y esta descomposición social se traduce en que todos los seres humanos del planeta, sea del color que sea, amarillos, grisos, negros, blancos, del color que usted quiera, tenemos necesidades muy importantes a cubrir, biológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales, lo que le decía hace un momento, y que tenemos que cubrirlas porque es un continuo, desde que está embarazado, de que papá y mamá deciden embarazarse, desde ahí empezamos con el manejo adecuado de lo que es la salud mental, por la epigenética, que no hemos tocado el tema, pero bueno, se nos va el tiempo de alguna forma. Hay que cubrir las necesidades biológicas como es el oxígeno, el agua, el alimento, el hábitat. Las necesidades psicológicas es el afecto, es la crianza positiva, es la comunicación. La comunicación se ha roto, ¿sí? Ya no hay comunicación entre padres y madres porque la gente tiene que salir a trabajar, papá y mamá. Entonces viven en la misma casa, pero no se conocen y no se saben comunicar. Porque además hay un tipo de comunicación que está dando problemas, que es un arma de dos filos, pues las nuevas tecnologías. Antes llegaba el señor a la casa y le decía a la señora: ¿por qué están prendidas las 3 televisoras? Es que la cuarta está descompuesta, ¿sí? Se va perdiendo esa comunicación tan importante y esencial que es entre los padres de familia, los hijos y el resto, porque el ser humano por naturaleza es sociable, no puede vivir aislado, ¿sí? Y me hizo pensar en algo. Yo tuve las lecturas de Rosenberg, un hombre que habla sobre la comunicación no violenta. Exactamente. Y me encantó sus argumentos. Él dice una cosa que me llama mucho la atención. La violencia a veces inicia con la palabra, a propósito de la comunicación. Antes de que se exprese otra cosa, en algún momento uno destila una palabra que va muy próxima ya a la ofensa y muy próxima a faltarle a la dignidad de la otra persona. Entonces, a partir de la palabra pueden surgir, pasar a la acción. Pero vamos a parar aquí porque otra vez el tiempo está siendo violento con nosotros. No nos da permiso de seguir más en esta conversación, pero vamos a retomar un tercero y cuarto segmento y aquí seguimos conversando cordialmente con la doctora Soledad. Así le digo de una manera muy natural. Bueno, volvemos.